Bueno, muy buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre la psicodinámica de la situación de la entrevista. Esto es un enfoque psicoanalítico de algunos elementos que son importantes dentro de la entrevista psicológica, hablando desde el modelo psicodinámico, por supuesto. Bueno, hay dos situaciones que vamos a presentar dentro de la entrevista psicodinámica: lo dicho y lo no dicho. Esto es el contenido manifiesto y el contenido latente. Meyers habla de estos dos contenidos explicando que el contenido manifiesto lo vamos a argumentar desde lo que recordamos de los sueños. Este contenido manifiesto pues va a ser muy diferente al latente, ya que el contenido manifiesto es una versión censurada y simbólica del mismo sueño, y a veces incorpora parte de nuestras experiencias y preocupaciones. El contenido latente es formado de deseos inconscientes e impulsos que, de ser expresados directamente, serían demasiado amenazadores. Lo latente es lo reprimido, lo que no se recuerda, por lo que se expresa de una manera totalmente deformada. Entonces, en el contenido manifiesto vamos a escuchar muchas veces situaciones del sujeto que es capaz de recordar, o situaciones conscientes o situaciones deformadas de aquello que está reprimido. Ejemplo, nosotros podemos soñar que se muere algún familiar muy cercano a nosotros, pero en realidad no necesariamente ese sueño significa lo que uno está soñando, sino tiene un motivo mucho más latente, que no se puede descifrar, que quizás a lo mejor nos esté hablando de que nos queremos independizar de esa persona, ¿no? Que lo queremos matar simbólicamente, pero no necesariamente este sueño tiene que hablar de la muerte real, sino más bien de una muerte simbólica. Entonces nosotros vamos a estar expuestos como entrevistadores a estos dos contenidos, al contenido manifiesto, que es mucho más fácil de expresar, y el contenido latente, que va a estar deformado, que va a estar reprimido, y que nosotros, con la ayuda de preguntas, con la ayuda de la indagación, vamos a poder penetrar, introducirnos a ese sentido real que quizás sea tan amenazante para quien entrevistemos. Entonces, la deducción por medio de la entrevista del sentido latente existe en las manifestaciones verbales y comportamientos del sujeto. Esto va a ser desde el enfoque psicoanalítico. Poder observar nuestro contenido manifiesto dentro de la entrevista y el contenido latente, que va a estar oculto o que va a estar deformado, porque es muy amenazante para quien lo está compartiendo. Hablamos que en este enfoque psicoanalítico pues vamos a estar trabajando constantemente con el inconsciente del sujeto. Recuerden que hay una manera de ver la psique del ser humano desde este enfoque, hablando desde un contenido consciente, un contenido preconsciente y un contenido inconsciente. Portillo habla que cuando, debido al choque de lo que demanda el superyo, recuerden que el superyo es la instancia que se hace cargo del deber ser, de las reglas morales, de las reglas que nosotros incorporamos a nuestra vida gracias a la familia que nos la enseña, a la escuela que nos las enseña y a la sociedad que nos las enseña. Pero muchas veces estas demandas de este superyo se contraponen con el hecho que es mucho más relajado, que es mucho más en búsqueda de placer, y es todo lo contrario del superyo. Entonces, debido al choque en contra de las demandas del superyo, debe evitarse el paso a la conciencia de ciertos afectos y pensamientos provenientes del hecho. El yo entonces utiliza una energía que es un mecanismo de defensa, uno muy común llamado la represión, y entonces lo sepulta en el inconsciente, en el olvido,
porque si son capaces de sacar a flote, pueden generar un desequilibrio emocional en el sujeto. ¿Por qué? Porque está reprimido por toda una sociedad, por toda una serie de mandamientos, por toda una serie de reglas que van a someter a ese sujeto a una conducta que sea adecuada para convivir en sociedad, aunque muchas veces esto sea incómodo para el sujeto, ¿no? Incómodo en muchos sentidos. Entonces este yo se va a encargar precisamente de mantener a raya este hecho y que no conflictúe con lo que el super yo requiere en esos momentos. Entonces el inconsciente está constituido por aquellos contenidos y procesos mentales incapaces de lograr el acceso a la conciencia debido a la existencia de la represión. Entonces, por eso se dice que mucha parte de nuestro comportamiento es inconsciente, está reprimido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos animales instintivos incorporados a una sociedad en la cual nos debemos de comportar, debemos de tener determinados roles, determinadas actitudes para poder convivir en esta sociedad, ¿no? Entonces muchas veces aquel animal inconsciente está deseoso de salir y cuando sale, cuando no es capaz de estar reprimido, pues se convierte en un sujeto no apto socialmente y entonces empieza quizás a delinquir, quizás empieza a tener expresiones sexuales no aptas para una sociedad, empieza a tener situaciones que van en contra, ¿no?, de reglas morales. Y entonces el inconsciente es esa parte sumergida que está reprimida y que el yo utiliza como mecanismo de defensa, la represión, para que eso pues no salga a flote, ¿no? Y el sujeto pues esté y se preserve moralmente adecuado dentro de esta sociedad. Las principales defensas Portillo las habla desde la manera en cómo el sujeto va a defenderse, ¿no? Precisamente de estas presiones tan grandes que van a ejercer tanto el super yo como el ello, y que el yo va a tener que mantener en raya o apaciguar, ¿no?, este conflicto. Y entonces Portillo dice que el yo desarrolla otros procesos energéticos llamados mecanismos de defensa, que van a permitir mantener fuera del campo de la conciencia, o sea, lo van a mantener reprimido, todo pensamiento que perturbe al individuo. Y estas son estrategias de afrontamiento que protegen a la persona, aliviando mayoría de las veces la ansiedad y la angustia. Pero la persona pues muchas veces no va a tener conocimiento de su problemática. Esto es como cuando una persona va a presentar a lo mejor salpullido en todo el cuerpo, ya fue al médico, ya fue a hacer análisis y no encuentran absolutamente nada. No encuentran absolutamente ninguna condición biológica que explique por qué el sujeto está lleno de salpullido en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una angustia y una ansiedad que el sujeto no es capaz de entenderla y que lo habla por medio del cuerpo. Quizás está a lo mejor sufriendo por una situación de pareja, con una situación de relación de padres, con una situación no resuelta en su infancia o en su adolescencia, y entonces como no es capaz de tener conocimiento de esta problemática, lo va a representar en forma de salpullido, ¿no?, en forma de dolores de cabeza, o a lo mejor lo va a representar maltratando a otra persona porque se siente incapaz de defenderse a lo mejor del maltrato que está viviendo en su propia familia, ¿no?, o en su propia casa con la esposa. Entonces nosotros tenemos muchos mecanismos de defensa que van a hablar de una situación que no es resuelta y que está causando sufrimiento en la persona. ¿Cuántos mecanismos de defensa existen? Existen demasiados mecanismos de defensa. El más conocido y el más común es la represión, ¿no? Cuando reprimimos todos esos
a aquellos deseos que no pueden salir a flote, porque si son capaces de salir a flote, pues van a causar un caos en nuestra conducta o nuestras emociones. El desplazamiento, la condensación, la simbolización, la regresión, la introyección, la identificación, el aislamiento, la renegación, la anulación, la formación reactiva, la sublimación, la transformación de lo contrario. Esos mecanismos de defensa fueron estudiados o fueron propuestos en su mayoría por la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, que empezó a dar cuenta de que muchas de nuestras conductas van a ser resultados de estos procesos de angustia o de ansiedad que no vamos a tener conocimiento hasta que suceda algo que en verdad nos marque, o algo demasiado simbólico que nos pueda dar cuenta de esta problemática, o yendo precisamente a un proceso terapéutico para analizar esta situación que estamos viviendo y que tenemos desconocimiento del por qué, ¿no? Del por qué. Y entonces, por medio de un análisis, vamos a trabajar estas principales defensas con las cuales el sujeto se va a defender de aquello que le va a lastimar, ¿no? De aquel sufrimiento. Entonces, cuando hacemos consciente lo inconsciente, se dice que en el psicoanálisis hay una cura. El manejo de conflictos. Portillo habla que existe un conflicto psíquico, una oposición de dos fuerzas, de dos exigencias internas que van a incapacitar al yo para resolver ese dilema. El yo siempre va a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque va a querer mediar entre lo que requiere el super yo y lo que requiere el ello. Entonces, este yo va a tratar de resolver estos dilemas. ¿Cómo lo resuelve? Por medio de los mecanismos de defensa, para que el sujeto pueda estar en paz, pueda estar funcional dentro de una sociedad, aunque al final pues siga estando enfermo. Entonces el conflicto implica una ruptura del equilibrio psíquico. Puede producir modificaciones somáticas en el cuerpo, como alteraciones de la piel, dolores en distintas partes del cuerpo, problemas estomacales, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en un sinfín de partes del cuerpo, porque al final, si tú no lo hablas, el cuerpo lo va a hablar. Hay alguna manera que tiene que salir ese sufrimiento emocional, y muchas veces se hace por medio del mismo cuerpo. Un conflicto neurótico que nace del hecho de que nosotros deseamos y nos prohibimos lo mismo. Ese es un conflicto que va a salir a flote de muchas maneras, de muchísimas maneras, ¿no? Por medio también de los sueños. Al momento de nosotros soñar algo que nos cause a lo mejor impresión, que no tengamos el porqué de ese sueño, pero nos causa demasiada impresión el por qué soñamos eso y no le hallamos el significado, es porque ahí hay un conflicto, hay algo que tiene que ser desenmarañado, tiene que ser interpretado para poderle tener esta interpretación y que eso que nos conflictúa pueda subir a la conciencia. La entrevista es el medio para lograr el esclarecimiento de los conflictos psíquicos del entrevistado y el relato del paciente y sus síntomas por medio de la verbalización. Entonces la entrevista va a ser demasiada ayuda para lograr este esclarecimiento de estos conflictos que vamos a ver en muchos sujetos. Conflictos que de los más comunes pues es la ansiedad, la depresión, la dependencia emocional, los vacíos existenciales, la confusión, las alteraciones en las relaciones sexuales, los conflictos de comunicación. Todo ello nos habla de un conflicto en el sujeto, que puede ser neurótico, que no lo puede ser. Y entonces la entrevista va a ser el medio por el cual el sujeto va a poder, por medio de preguntas, tanto estructuradas como semiestructuradas o no estructuradas, por medio de la verbalización, hablar de ese síntoma y poderse liberar y poderle dar sentido a su enfermedad y poderle darle sentido a sus dolores, poderle dar sentido a sus sueños. Entonces, por eso es tan importante la entrevista en el medio
psicoanalítico porque va a ser un medio para que el sujeto esclarezca estos conflictos psíquicos. Ansiedad y tensiones. Portillo habla que la ansiedad más frecuente en el encuentro con un desconocido se despierta por el temor a la imposibilidad de identificación con él. Para algunos pacientes, la incomodidad puede transformarse en ansiedad severa o pánico. El interrogatorio puede volverse caótico, repetitivo. El entrevistador no sabe qué preguntar. Puede haber hasta preguntas innecesarias, preguntas paja, para solo romper con esos silencios tan incómodos que nos causan a los entrevistadores, porque no sabemos qué decir y porque el otro no quiere decirlo, porque siempre se tiene algo que decir. Sin embargo, muchas veces el otro no lo dice. Debemos estar preparados para estas ansiedades, para estos encuentros con el otro, porque el otro nos va a significar muchas veces situaciones importantes, nos va a significar procesos personales en nuestras propias vidas. Podemos vernos proyectados en ellos, podemos ver a una madre en ese mismo paciente o pacienta, podemos ver hijos, podemos ver exparejas, podemos ver maestros, podemos ver parientes cercanos, y entonces esto puede volverse incómodo y nos puede generar una ansiedad terrible, tan terrible que no podamos hacer ni saber hacer preguntas, porque esto nos va a generar precisamente un conflicto personal. Entonces, observar la actitud del entrevistado es súper importante para poder observar dichas situaciones. Su postura, su tono de voz, la velocidad del habla, los ademanes, las expresiones faciales nos pueden dar indicios. Al igual que nosotros también podemos dar indicios a los que nos están escuchando de lo que estamos viviendo. Entonces hay que tener sumo cuidado que estás expresando al otro, más como entrevistador, pero también tienes que estar al tanto del otro que te está expresando por medio de su lenguaje, tanto verbal como no verbal. Y entonces estar atentas a estas ansiedades y tensiones que se van a presentar, porque va a haber pacientes, va a haber entrevistados que nos van a mover de nuestro lugar. Para ello, te invito a que tomes un proceso terapéutico y seas consciente de tus propias carencias y evitemos precisamente volver un lugar inadecuado este proceso de la entrevista. Transferencia y contratransferencia, dos elementos muy comunes en un proceso de entrevista de corte psicoanalítico. ¿Qué es la transferencia? Dice los autores, quien se dedica a entrevistar debe de ser consciente de que sus características personales, que puede ser el sexo, la edad, la constitución física, su tono de voz, su forma de vestir, van a despertar fantasías, diversas fantasías en los entrevistados, derivados de sus propios conflictos y de sus propias necesidades y su personalidad. Entonces va a ser muy común también que te vean a ti como una figura de autoridad, o como una figura conflictiva, o como una figura de miedo, o como una figura amorosa. Entonces no nos debe de angustiar si nos ven con ese tipo de miradas. Debemos de estar conscientes que va a ser normal para el propio proceso de la entrevista. Entonces te invito a que seas consciente y que puedas observar qué están viendo en ti tus entrevistados. ¿Qué es la contratransferencia? La contratransferencia es el conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado y frente a su transferencia. El entrevistador debe de estar consciente de los efectos que despiertan en él las personas del entrevistado, el contenido y la modalidad de la expresión del material. La contratransferencia, igualmente, va a ser una manera de tú expresar tus vacíos, tus necesidades en el propio paciente, en la persona que entrevistas, en la cual tú entrevistas. Por lo que es muy necesario que si tú te dedicas a la psicología clínica, al trabajo con nosotros,
lleves un propio proceso terapéutico para precisamente evitar la contratransferencia y propiciar la transferencia. Muchísimas gracias.